Si pudieras ver a los impíos de pie ante su Señor, recriminándose unos a otros, ¿ok? Ya saben, siendo necios, ¿no? Echando la culpa al otro, se creen inocentes. O sea, el necio no reconoce, no dice la verdad. La verdad es que falló. La mentira es que no falló. Porque cuando uno dice, no, fue el gobierno el que me hizo pecar, está diciendo en otras palabras, no, yo soy inocente, es el gobierno quien me hizo pecar. Y aunque no le obligaron, aunque solamente le incentivaron, aún así es culpable. Y aunque lo obliguen, aún así sigue siendo culpable. ¿Saben por qué? Porque si el Señor nos dice que no hagamos algo y lo hacemos porque el gobierno nos obligó con un arma en la mano y nos puso en la cabeza, aún así hicimos mal porque debíamos recibir esa bala con tal de obedecerle a Dios. ¿Entienden eso? Aún así, ¿no? Uno no tendría excusa de decir que, bueno, a mí me obligaron con un arma en la mano, por eso yo pequé, ¿no? Entonces, al punto que quiero que lleguemos es que nos demos cuenta lo grave de la necedad. El necio es mentiroso. Con sus palabras da a entender que es inocente. Y encima le hace quedar mal a Dios, le hace quedar como un mentiroso. Y encima el que acusa al necio queda como mentiroso. Si es que el necio gana esa batalla, si es que queda como la víctima obligada, el acusador queda mal, ¿sí o no? Si se demuestra que el acusado es culpable, entonces el acusador, el que denunció, queda como alguien verdadero. Pero si es que el acusado, si este necio convence a todos de que es inocente, cosa que no es verdad, entonces el acusado queda como mentiroso, malvado, también queda como calumniador, dijo una mentira. La verdad era que el gobierno tenía la culpa y no esa persona era inocente. Qué malvado, ¿no? Debió acusar al gobierno, no a esa persona, lo calumnió, ¿no? Es terrible lo que hace el necio, dense cuenta. Es un mentiroso. E encubre también su pecado, ¿no? Dice que los que hacen esto no prosperan. No les va bien, en otras palabras, ¿no? Todo les va mal. Dice, en el juicio final, los necios seguirán siendo necios, incluso en ese día se recriminarán los unos a los otros, haciéndole quedar a Dios como un juez que acusa por acusar, que acusa a los inocentes. Aún seguirán ahí ofendiendo a Dios en ese día. Qué terrible. Luego dice, los que fueron débiles dirán a los que fueron altivos. Entonces en escena aparecen los débiles. Y aquí dice altivos, pero yo digo que son los fuertes, los que se dejaban llevar por los que llevaban a la gente a pecar. Entre ellos se acusarán. El pastor a la cabra, el que guiaba al guiado, el fuerte al débil. Entre ellos. Y es que también saldrá la traición de ellos, ¿no? Porque estos eran amigos, estos eran aliados, se amaban. Hicieron casar a sus hijos con sus hijas, los unos a los otros. Eran cómplices y todo lo demás, pero entienden, cuando se trata de salvar a su pellejo, cuando se trata de amarse a sí mismos, ellos se olvidan de todo eso, ¿no? Y se aman más a sí mismos. Pero bueno, esto lo meditaremos luego. Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del mensaje. Ok, saludos. El Señor Jesús nos dijo: a aquellos que hagan caer o hagan pecar a los más pequeños, a los niños, es mejor que se sujetaran una cuerda al cuello, la amarraran a una piedra, luego tiraran la piedra al mar y la piedra lo jalaría a él del cuello. Es mejor que hagan eso porque el castigo que Dios tiene para ellos es mucho peor que eso. Entonces, los débiles y los fuertes, los adultos, los débiles, los niños. Ellos dirán que son inocentes y los otros también dirán que son inocentes, pero al final también los niños pueden portar al Espíritu Santo, quien sería el que les guíe en tomar las decisiones y no caigan en los acechos de esos malvados que hacen pecar a los niños, ¿sí? Ni los niños se van a salvar del juicio de Dios. Entonces oramos por todos los niños, oh Señor, para que usted los ilumine, los acompañe, los dirija, los cuide de todo maligno, así como cuidaste al niño de 9 años, a Set, así como lo guiaste. Así guía a los niños de este tiempo, amado Dios, si es tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Acerca del comentario, a través del Espíritu hizo que creemos unas imágenes en nuestra mente del día del juicio final, donde estarán todo un grupo de niños. Y al costado la profesora que les enseñaba que el sexo anal es bueno, que el que se besen las niñas con las niñas es bueno, que el que tengan relaciones sexuales los niños con los niños es bueno. Esa docente malvada estará en el día del juicio final delante de Dios, porque este es un pecado sexual grave, del cual Dios también juzgará con dureza a toda la gente en ese día. Y bueno, y ahí estarán los niños. Nosotros somos inocentes. Ella nos hizo pecar. Ella es la culpable. Estarán mintiendo esos niños. Porque la verdad es
que ellos son culpables. La verdad es que ellos también son culpables. Pero bueno, ahí estarán esos niños necios, creyéndose los inocentes, no reconociendo su pecado. Y la docente estará allí, ¿no? También diciendo, no, ellos querían, a ellos les gustaba, ellos son culpables. No yo, ¿entienden? O sea, lavándose la mano, porque en sí esa docente también es la culpable, grandemente culpable. Pero ambos son culpables. Así que Dios juzgará a los niños. ¿Ok? Y bueno, comencemos con el resumen. Si pudieras ver a los impíos de pie ante su Señor, recriminándose unos a otros. Entonces el necio es mentiroso, porque trata de engañar a todo el mundo diciendo, no es mi culpa, me hicieron pecar. El gobierno me hizo pecar, mi docente me hizo pecar, mis padres me enseñaron a pecar. Yo soy bonito, yo no tengo la culpa, mi papá me hizo pecar, él me enseñó a ver pornografía. ¿Entienden eso? Son mentirosos. Dios es un Dios justo. Y si se les acusa a esos niños por inmoralidad sexual, es porque son inmorales. Pero ellos incluso en el día del juicio final tratarán de hacerle quedar a Dios como un Dios injusto, malvado, que acusa mal. No, te has equivocado, Dios. Mi papá tiene la culpa. No. Y aunque le obligase, tenía la opción de no hacerlo. Y aunque lo castigase, tenía la opción de ser castigado con tal de no pecar. Pero al hacerlo demostró que le gustaba. Así que es terrible la necedad. Ese día, incluso los niños serán necios, le echarán la culpa a sus padres, a sus docentes, a la televisión, a las películas, haciéndole quedar como mentiroso a Dios. Entonces, cada vez que nosotros somos necios, estamos haciéndole quedar a esa persona que nos está acusando por nuestro bien, le hacemos quedar como mentirosa, como injusta. Y todos esos hermanos que todo este tiempo yo les confrontaba, ya sea en privado o en público, por su bien, para que se salven, y ellos se negaban, así me sentía, como el malvado, como el juez injusto, como un tirano me hacían sentir. Y estaban logrando convencerme a mí de que yo hacía mal y ellos hacían bien. Y hemos entendido eso, es muy importante, que no podemos permitir que un necio gane, porque el que va a quedar mal somos nosotros por acusarlo. Tenemos que hacerle quedar a ese necio como el culpable, el mentiroso. Decir, tu actitud de necio demuestra que sigues mintiendo, porque mientes al creerte inocente, porque eres culpable. Y hacer que todos los que estén ahí de testigos entiendan que él es el culpable. Abran los ojos y se den cuenta que no solamente es necedad, que es mentira también. No se trata solamente de acusar a esa persona. Si esa persona convence a los demás, terminamos mal nosotros por hacer algo bueno. Y a última instancia tal vez diríamos, no, entonces ya no me meto como juez. Mejor estoy así sin juzgar a nadie. No, tenemos que juzgar, pero justamente, ¿ok? Eso es lo que hará Dios en el juicio final. Los impíos se recriminarán unos a otros. Necios. Y encima cometen el pecado que se llama difamación, porque están difamando a esa gente como si ellos tendrían toda la culpa. Y no es así. Le están poniendo cargos que no deben de llevar. En parte son culpables, pero no son totalmente culpables. Ya bueno, en fin. ¿Quiénes estarán entonces recriminándose los unos a otros? Estarán los débiles y los fuertes o los altivos. El Espíritu a través de la hermana nos puso el ejemplo, que en el día del juicio final ahí estarán los niños. Y yo, bueno, complementé a eso, ¿no? Un salón de clases, de niños, que han muerto en un accidente por pecadores, ¿no? Pero ya bueno, quedaron como niños y se aparecen como niños en el juicio final. Y al costado está su docente, la que les enseñó que el sexo anal es bueno, que el sexo entre hombres, entre niños es bueno, que deben de besarse las niñas y todo eso, ¿no? Y ahí estarán siendo acusados ambos, pero los niños necios estarán señalándole a la docente. Ella nos enseñó, dándole todo el peso que ellos deberían llevar. Se le están entregando injustamente a su docente. Porque ya de por sí ella tiene un peso más grande que es haberles enseñado, ¿entienden? Pero quieren seguir siendo injustos, quieren seguir mintiendo, tratando de convencer incluso a nuestro mismo Dios de una mentira, que son inocentes. ¡Qué malvados! Y por otra parte estará la docente echándole la culpa a ellos. Ellos son los culpables, ellos me han incentivado, yo veía que les gustaba, el Estado tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa. Y así se recriminarán los débiles con los fuertes. Y el gobierno también le echará la culpa a los docentes. Y en fin, y en ese día todos se recriminarán, tanto fuertes como débiles, tanto niños como padres, pero todos son culpables. Todos esos pecadores son culpables. Esa es la verdad. Ninguno de ellos son inocentes. Lo dejamos ahí.